un bolso. Los antiguos sumerios conocían bien las bolsas de mano, o quizás objetos que la gente moderna percibe como tales. Durante miles de años, antiguos grabados han mostrado a dioses, sabios y seres misteriosos portando el mismo objeto extraño en sus manos. Un pequeño contenedor rígido con un asa curva, casi como un bolso. Sentado en el medio de esto está esta figura humana que sostiene en su mano una bolsa extraña. La arqueología oficial lo llama un cubo ritual, una herramienta simple utilizada para la purificación. Pero el problema es que este mismo símbolo aparece en lugares que no deberían tener conexión alguna entre sí, desde los relieves sumerios en Mesopotamia hasta los pilares de piedra de Göbekli Tepe y desde Mesoamérica hasta los mitos sobre el conocimiento divino en todo el mundo. Y esto plantea una pregunta mucho más inquietante de lo que la arqueología está dispuesta a admitir. ¿Y si nunca fue solo un cubo? ¿Y si el llamado bolso de los dioses contenía algo lo suficientemente poderoso para reiniciar la civilización o para destruir a la que nos precedió? Porque al seguir este símbolo a través de 12.000 años de memoria humana, deja de parecer un adorno y comienza a verse como una advertencia. Una advertencia sobre conocimientos prohibidos, tecnología perdida y una verdad que pudo haber sido ocultada a la humanidad deliberadamente. Entonces, ¿qué había realmente dentro del bolso sumerio de los dioses? ¿Y por qué parece que su contenido jamás debió ser visto? La arqueología oficial lleva un siglo intentando restarle importancia. Un cubo, una bolsa, un recipiente ritual, el bandudú, el cubo de purificación de Mesopotamia. Sigan adelante, no hay nada que ver. Sin embargo, el patrón se resiste a encajar perfectamente en esa explicación. El objeto aparece en lugares que no deberían tener nada en común, portado por seres que diversas culturas describen en términos casi idénticos. Sigan el rastro y cada vez parece más que alguien en algún momento decidió que la verdad sobre este objeto era demasiado peligrosa para ser transmitida. Para comprender por qué el bolso es importante, comenzamos en la cuna de la civilización, entre el Tigris y el Éufrates. Los sumerios dejaron miles de tablillas de arcilla en escritura cuneiforme. Leyes, contratos, himnos y mitos. Entretejida en esos textos aparece una clase de seres de los que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar, los Apkallu. No eran sacerdotes comunes. Los Apkallu eran sabios, intermediarios semidivinos que surgieron tras un gran diluvio para enseñar todo a la humanidad: la construcción de ciudades, la agricultura, la escritura, las matemáticas y la ley. En el arte aparecen bajo diversas formas: hombres alados, figuras con cabeza de águila y hombres pez. Esa forma de pez los vincula con Oannes, un ser registrado por Beroso en el siglo III a.C., una criatura del Golfo Pérsico con cuerpo de pez y una cabeza humana debajo, que salía a tierra firme durante el día para enseñar y regresaba al mar por la noche. Oannes y los Apkallu representan la misma idea, los maestros que trajeron la civilización y que casi siempre en los relieves mesopotámicos sujetan ese mismo recipiente rígido, lo que plantea la pregunta directa: ¿qué era lo que cargaban? La respuesta oficial, una vez más, es el bandudú, un balde ritual ordinario. En muchas representaciones, los Apkallu sostienen un objeto cónico en una mano, interpretado como un aplicador para rociar agua o aceite. El recipiente contiene el líquido y el cono lo aplica. La purificación ritual era el eje central de la religión mesopotámica. En teoría, la explicación del bandudú encaja, pero tres problemas persistentes complican el panorama. Primero, estos no son simples servidores anónimos del templo. Los Apkallu se sientan junto al árbol de la vida, custodian los salones del trono real y representan a los fundadores mismos de la civilización. Se recordaría a los seres a quienes se les atribuye haber entregado a la humanidad la escritura, las matemáticas y la ley principalmente por cargar cubetas de agua. ¿Acaso el símbolo más ligado al origen de la cultura sería una herramienta de limpieza? Segundo, el objeto no parece un balde. En el arte antiguo, los baldes suelen tener bocas anchas o contenido a la vista. El contenedor mesopotámico es rígido, estructurado y posee una asa curva diseñada para cargar, no para verter. Es ideal para proteger algo preciado y portátil que jamás querrías derramar. Y tercero,
lo más contundente de todo, el mismo símbolo aparece en lugares donde el ritual mesopotámico no pudo haber influido de ninguna manera. Eso desmorona la teoría del Bandudú y empuja el misterio hacia una geografía mucho más vasta y extraña. En una colina polvorienta al sureste de Turquía, un grupo de arqueólogos desenterró un sitio que reescribió la cronología de la historia humana, Göbekli Tepe. Son pilares de piedra masivos dispuestos en círculos, cubiertos con grabados sofisticados de animales, símbolos y figuras humanas. Un complejo ceremonial planificado y tiene más de 12.000 años de antigüedad. Léelo de nuevo, 12.000 años. Es anterior a la invención de la agricultura, a la alfarería y a los asentamientos permanentes. Según el modelo estándar, quienes lo construyeron debieron ser pequeñas bandas de cazadores-recolectores. No deberían haber tenido la organización ni el motivo para esculpir una arquitectura monumental en piedra. Sin embargo, lo hicieron. Entre esos pilares, grabado profundamente en la roca, se encuentra el símbolo del bolso. El mismo contenedor estructurado, la misma asa curva, las mismas proporciones. Göbekli Tepe es anterior a Sumeria por al menos 7.000 años. Independientemente de lo que ese símbolo significara para sus constructores, no tenía nada que ver con los recipientes Bandudú ni con los ritos de purificación mesopotámicos. Entonces, ¿por qué el mismo objeto aparece en manos sumerias 7 milenios después, como si la historia nunca se hubiera interrumpido? El misterio crece al cruzar los océanos. En el sitio Olmeca de la Venta, en México, la estela 19, tallada hace unos 3.000 años, representa a una figura que los expertos llaman el embajador, con vestimenta ceremonial interactuando con una serpiente emplumada y sosteniendo lo que parece ser el mismo bolso. Los olmecas no tuvieron contacto con la antigua Mesopotamia. Se desarrollaron en el lado opuesto del mundo, separados por miles de kilómetros y un océano entero. Su calendario, su arte y su lenguaje religioso evolucionaron de forma independiente. Y ahí está, la misma forma rígida, el mismo asa curva. Culturas mesoamericanas posteriores registraron ecos del mismo motivo. En Tula, las figuras toltecas portan recipientes similares en posturas que imitan a los Apkallu casi a la perfección. En el mito maorí de Nueva Zelanda, el dios Tane asciende al cielo y regresa con 3 kete, canastas de conocimiento, seres divinos, recipientes, sabiduría fundacional. En Egipto, el Anju, símbolo de vida y poder divino, ha sido comparado por algunos investigadores con la forma del bolso. A menudo se muestra a los dioses sosteniendo el Anju por su asa superior en una pose notablemente similar a las tallas mesopotámicas. A través de continentes y milenios, el mismo motivo básico sigue apareciendo. Seres divinos asociados con los orígenes de la civilización portando un contenedor distintivo. Una simple coincidencia debería generar variaciones. Si distintas culturas hubieran imaginado a sus civilizadores con objetos diferentes de manera independiente, eso sería lo esperado. En cambio, vemos el mismo objeto vinculado al mismo concepto, conocimiento, semilla, poder, origen, una y otra vez. O bien múltiples civilizaciones inventaron de manera independiente el mismo símbolo específico para la misma idea. O nos falta una conexión que la arqueología convencional no ha reconocido. Entonces, ¿qué había dentro del bolso? Académicos y teóricos han propuesto un pequeño conjunto de posibilidades, cada una con consecuencias que se vuelven más sombrías a medida que se analizan. La teoría más conservadora trata al bolso como un banco de semillas. Al final de la última edad de hielo, los sobrevivientes habrían necesitado reiniciar la agricultura desde cero en medio de paisajes devastados. Una reserva portátil de semillas preservadas y el conocimiento agrícola para usarlas habría tenido un valor incalculable, la posesión más valiosa que un superviviente podría llevar. Esto encaja con la cronología de Göbekli Tepe y el papel de los Apkallu como maestros de la agricultura. Una teoría más audaz sugiere que el bolso contenía una fuente de energía portátil. Aún nos preguntamos cómo los pueblos neolíticos movieron y erigieron piedras colosales con una precisión quirúrgica.
Si el bolso contenía una tecnología que manipulaba la materia o la energía de formas que no podemos replicar, esto explicaría por qué aparece junto a los seres que enseñaron a la humanidad a construir. No solo portaban información, sino las herramientas para hacerla realidad. Una propuesta más inquietante imagina el bolso como un kit de herramientas genéticas. Mitos en diversas culturas hablan de dioses moldeando o alterando a los humanos. Los relatos sumerios de la creación literalmente mezclan arcilla con esencias divinas. Si estos mitos recordaran una modificación dirigida real, si el bolso contenía los medios para alterar genomas, para mejorar la cognición o la fisiología, esto explicaría su estatus sagrado y la forma en que está vinculado al origen de la complejidad social humana. Hay quienes sugieren que el objeto era un dispositivo de conciencia, una tecnología para expandir la percepción. La glándula pineal, largamente asociada con la visión espiritual, aparece en la iconografía mesopotámica según algunas interpretaciones. Si el bolso contenía una forma de estimular la conciencia humana, de abrir las mentes a nuevas formas de pensamiento, sus portadores serían recordados con toda razón como dioses. Y luego está la teoría que casi nadie menciona por escrito: el bolso como un proyector de la realidad. Basándose en ideas polémicas de la física cuántica y metáforas de simulación, esta propuesta considera los mitos de la creación divina, esas palabras que crean mundos, como el recuerdo residual de una tecnología capaz de moldear la realidad misma. De ser cierto, el bolso sería un dispositivo para programar la existencia. Estas teorías varían entre lo plausible y lo extraordinario, pero un solo hecho las une. Sin importar lo que simbolizara aquel contenedor, era mucho más que un simple balde ritual. Apareció junto a los fundadores de la civilización en contextos sagrados de diversas culturas y sobrevivió en la memoria humana durante más de 12.000 años. Eso hace que su posterior desaparición resulte todavía más desconcertante. En Göbekli Tepe, el símbolo es protagonista. En el arte sumerio aparece durante milenios. En Mesoamérica surge en las expresiones más tempranas del arte monumental. Luego, de manera gradual, el motivo se desvanece. Las civilizaciones posteriores rara vez lo representan. Finalmente, desaparece. Algo que alguna vez fue central para el imaginario global fue olvidado o suprimido. La explicación más sencilla: quienes los portaban se marcharon. Ya fueran dioses, extraterrestres o supervivientes de una civilización humana perdida, completaron su misión y desaparecieron. La imagen perduró y luego se erosionó hasta convertirse en mito. Pero existe una posibilidad más oscura: la ocultación deliberada. A medida que las religiones organizadas consolidaban su poder, los relatos sobre el origen que atribuían la civilización a seres distintos de las deidades autorizadas representaban una amenaza para dichas instituciones. Suprimir versiones rivales, borrando artefactos o quemando textos, protege la autoridad. La historia está llena de purgas, bibliotecas incendiadas, herejías borradas. Algunos sostienen que la verdad sobre el bolso se ocultó en cámaras acorazadas, religiosas, políticas o incluso militares modernas, y se eliminó discretamente del registro público. Al ampliar la perspectiva, otra teoría cobra fuerza: la hipótesis de la civilización perdida. ¿Y si los seres que portaban los bolsos fueran supervivientes de una civilización tecnológica humana que existió antes de la historia registrada? Göbekli Tepe ya nos obliga a admitir una complejidad mucho más temprana de lo que se creía anteriormente. Ruinas submarinas frente a las costas de India y Japón sugieren asentamientos sumergidos. La ciencia climática demuestra que el final de la era glacial incluyó eventos catastróficos. ¿Qué pasaría si una civilización hubiera alcanzado niveles tecnológicos que aún no comprendemos para luego desvanecerse en un desastre de escala planetaria? Los supervivientes pudieron llevar consigo lo que rescataron: tecnología, semillas, conocimiento, en contenedores, enseñando a grupos nacientes cómo reconstruir. Con el paso de las generaciones, los maestros se convirtieron en dioses en la memoria. Esta hipótesis explica por qué aparecen símbolos similares en culturas sin contacto. Las mismas personas, portando las mismas reliquias, llegaron a distintas regiones. Explica por qué a esos portadores se les atribuye la fundación de la civilización y por qué el símbolo se concentra en el periodo posterior a las catástrofes de la era glacial. También aclara la desaparición gradual del motivo.
archivo. Los custodios originales murieron, las tecnologías fallaron y solo permaneció la imagen. La arqueología convencional se resiste a esta conclusión. Aceptarla implicaría reescribir el arco de la historia humana como algo mucho más antiguo y cíclico de lo que los libros de texto permiten. Sin embargo, las anomalías se siguen acumulando. Göbekli Tepe no debería existir y no obstante, ahí está. Los textos antiguos registran tecnologías que parecen imposibles según los estándares convencionales. El símbolo del bolso reaparece donde el desarrollo independiente debería haberlo impedido. Llega un punto en que el peso acumulado de las anomalías exige una respuesta. Existe una última pregunta inquietante. Si el bolso representaba tecnología avanzada de una civilización previa y si esa civilización terminó en una catástrofe, ¿estaba la tecnología vinculada al desastre? Los mitos de todo el mundo hablan de mundos destruidos, por el diluvio, por el fuego o por un juicio divino. La hipótesis del impacto del Dryas reciente sugiere que la Tierra fue golpeada por fragmentos de un cometa hace unos 12.000 años, lo que desencadenó incendios, inundaciones y un cambio climático acelerado. La misma era en que Göbekli Tepe fue construido y luego enterrado misteriosamente. Y si esos impactos fueron en parte naturales y en parte el resultado de un mal uso tecnológico, ¿qué pasaría si el mismo dispositivo capaz de crear mundos pudiera también destruirlos? Visto así, los seres que portaban el bolso no eran solo benefactores, eran portadores de un legado peligroso. La tecnología que ayudó a reiniciar la civilización pudo ser la misma que destruyó a la civilización anterior. El bolso se convierte a la vez en bendición y lápida. Su desaparición pudo haber sido impuesta no por la erosión de la memoria, sino por un ocultamiento deliberado. Esconder las herramientas hasta que la especie madure o sepultarlas donde no se pueda abusar de ellas. Los mitos repiten las advertencias: el conocimiento prohibido, el fuego robado, el fruto que nunca debió probarse. 12.000 años después, nos hallamos de nuevo ante un umbral. Poseemos herramientas que pueden elevarnos o destruirnos: edición genética, inteligencia artificial, ingeniería climática y armas de destrucción masiva. El bolso de los dioses podría ser más relevante hoy que en cualquier otro momento desde que fue tallado por primera vez en las piedras de Göbekli Tepe. ¿Qué había en su interior? Es probable que nunca lo sepamos con certeza. Si alguna vez existieron artefactos físicos, se han perdido durante milenios. Solo nos quedan imágenes y relatos, un recuerdo obstinado y persistente de seres que cargaban algo precioso, algo poderoso, algo que ayudó a construir el mundo en que vivimos. Pero la cuestión no es meramente arqueológica. Si el bolso representaba tecnología capaz de crear o destruir civilizaciones, comprender su naturaleza es vital para nuestro futuro. Por ello, regresamos a los grabados en piedra, al contenedor cerrado en manos de los instructores de la humanidad. La academia habla de un cubo ritual. El patrón, en cambio, sugiere algo distinto, algo que ayudó a forjar nuestro mundo y posiblemente algo que destruyó el anterior. El misterio permanece sin resolver. El símbolo sigue sin explicación. Las interrogantes que plantea sobre el origen del hombre, las civilizaciones perdidas y el conocimiento peligroso siguen abiertas. 12.000 años después, aún intentamos descifrar qué había dentro del bolso de los dioses. Y considerando lo que la respuesta podría significar para nuestro futuro, es probable que no nos quede tanto tiempo como pensamos. Si esta investigación te está atrapando, tómate un segundo para suscribirte y activar la campana. Déjanos un comentario con tu mejor teoría. Una bóveda de semillas que permitió a la humanidad empezar de cero. Un arma que aniquiló el mundo antes que nosotros. Tecnología perdida que estamos por redescubrir o una advertencia que nunca debimos descifrar. Quizás lo más extraño sea lo más sencillo. La respuesta nos observa de frente desde la piedra. Simplemente olvidamos cómo leerla.